y consolidaron esta sagrada alianza en la Plaza del Carrusel, con fiestas populares a las que asistieron todos los magistrados de esta gran ciudad, junto a un pueblo generoso a quien el entusiasmo del patriotismo elevaba por encima de sí mismo. ¡Qué espectáculo! ¡Qué consuelo contra las negruras de la perfidia y los crímenes de la ambición! Aquel gran acontecimiento inclinó la balanza a favor de los defensores de la libertad en la Convención Nacional. Desconcertó a los intrigantes y encadenó a los facciosos. Lepeletier fue la única víctima por su valor al defender la causa de la libertad, aunque algunos patriotas fueran también perseguidos por asesinos. Feliz mártir de la libertad, no conocerás las aflicciones que nuestros comunes enemigos han preparado a la patria. Por lo demás, por muchos esfuerzos que hayan hecho para salvar a Luis XVI, no creo que sea él a quien hubieran querido colocar en el trono, pero tenían que conservarle con vida para salvar el honor de la dignidad real que trataban de restablecer y para cumplir uno de los artículos del tratado firmado con Londres y la promesa dada a Pitt, como lo prueban los discursos de este ministro en el Parlamento de Inglaterra. Pero, sobre todo, necesitaban encender la guerra civil con su llamamiento al pueblo, con el fin de que los enemigos que muy pronto iban a atacarnos nos encontrasen ocupados batiéndonos por la querella del rey destronado. El espectacular castigo de este tirano, la única victoria que hasta el momento los republicanos hayan conseguido en la Convención Nacional, no ha hecho más que aplazar el estallido de la conspiración. Los diputados patriotas desunidos, aislados, sin política y sin programa, se han adormecido en una falsa seguridad y los enemigos de la patria han continuado velando para perderla. Ahora recogen los frutos de las simientes de guerra civil que han venido arrojando desde hace tanto tiempo y se pone de manifiesto la alianza entre los traidores del interior y los tiranos del exterior. Creo que estará en la memoria de todos que son los jefes de esta facción quienes en 1791 socorrieron a la corte con su falsa popularidad para enrolar a la nación en aquella guerra provocada por la perfidia, declarada por la intriga y conducida por la traición. Yo entonces les decía en los jacobinos, a donde venían a predicar su funesta cruzada, a donde el propio Dumouriez, tocado con el gorro rojo, venía a lucir toda la charlatanería con que estaba dotado. Antes de declarar la guerra a los extranjeros, destruid a los enemigos del interior, castigad los atentados de una corte perjura que trata de armar a Europa en contra vuestra, renovad los estados mayores que esa misma corte ha formado con sus cómplices y sus satélites, destituid a los pérfidos generales que ha nombrado y sobre todo a Lafayette, tantas veces manchado con la sangre del pueblo. Obligad al gobierno a armar a los defensores de la patria que en vano siguen pidiendo armas desde hace 2 años. Fortificad y abasteced nuestros puestos fronterizos que se encuentran en una indigencia absoluta. Haced que triunfe la libertad en el interior y ningún enemigo extranjero se atreverá a atacaros. Será gracias a los progresos de la filosofía y al espectáculo de la felicidad de Francia como lograréis extender el imperio de nuestra revolución y no por la fuerza de las armas ni por las calamidades de la guerra. Si os convertís en agresores, solo lograréis irritar a los pueblos extranjeros en contra vuestra, solo conseguiréis favorecer los planes de los déspotas y los de la corte, que necesita que los representantes de la nación declaren la guerra para quedar a salvo de la desconfianza y de la cólera del pueblo.
Los jefes de la facción respondían con lugares comunes para encender el entusiasmo de los ignorantes. Nos mostraban a Europa entera corriendo al encuentro de la Constitución francesa, a los ejércitos de los déspotas dispersándose por todas partes para acudir bajo nuestras banderas, mientras el estandarte tricolor flotaba sobre los palacios de los electores, de los reyes, de los papas y de los emperadores. Disculpaban a la corte, elogiaban a los ministros, especialmente a Narbonne, pretendían que cualquiera que tratase de estimular la desconfianza contra los ministros, contra Lafayette y contra los generales era un desorganizador y un faccioso que comprometía la seguridad del Estado. Pese a todas sus intrigas, los jacobinos resistieron constantemente la proposición que les habían hecho para que se pronunciaran a favor de la guerra. Mas era tal la importancia que los jefes de la facción daban al hecho de que las sociedades populares sancionaran los proyectos de la corte, que el comité de correspondencia de esta sociedad, compuesto por sus emisarios, se atrevió a enviar sin su conocimiento una carta circular a todas las sociedades afiliadas, anunciándoles que los jacobinos eran partidarios de la guerra. Y llevaron incluso su desfachatez hasta el extremo de decir que aquellos que habían impugnado o abrazado la opinión contraria la habían abjurado solemnemente. Gracias a estas artimañas consiguieron que los propios patriotas de la Asamblea Legislativa votaran junto al ala derecha y junto a la corte. El premio a esta maniobra fue el ascenso de la facción al ministerio en las personas de Clavier, Roland, Servan y Dumouriez. Nuestras predicciones no tardaron en cumplirse. La primera campaña estuvo jalonada de traiciones y de reveses que, para la corte y para Lafayette, no fueron sino nuevos pretextos para pedir el castigo de los más celosos defensores de la patria y un poder absoluto que le fue concedido gracias a la moción de los jefes de la facción y especialmente de los Guadet y de los Gensonné. A partir de entonces, todos aquellos que se atrevieron a sospechar de los generales de la corte fueron denunciados como agitadores y como facciosos. Se recordará el celo con que esos mismos hombres defendían y divinizaban al ministro Narbonne y la insolencia con que ultrajaban al ejército y a los patriotas. Muy pronto todos nuestros generales nos traicionaron a porfía. La invasión de Bélgica no produjo otro efecto que la rápida entrega de nuestros aliados a la venganza de su tirano y la irritación de los extranjeros en contra nuestra por culpa del infame atentado del traidor Harry, que ni siquiera ha sido castigado. Nuestras plazas fuertes se encontraban desguarnecidas, nuestro ejército dividido y casi anulado por culpa de las intrigas entre sus estados mayores. Todos sus jefes porfiaban para darle el carácter de un ejército real. La alianza de los tiranos extranjeros tenía cada vez más fuerza. Su invasión, combinada con la conspiración de la corte de las Tullerías contra París y contra la libertad, estaba prevista para la época del mes de agosto o de septiembre. No hubiera habido salvación ni para París ni para la libertad sin la victoria conseguida el 10 de agosto de 1792 por el pueblo y por los federados. Y cuando a comienzos del mes de septiembre siguiente, Brunswick, sin duda estimulado por la facción, se atrevió a invadir el territorio francés, ya visteis que solo pensaban en abandonar y en perder París. Pero París se salvó por sí mismo, pese a todos los facciosos hipócritas que se opusieron a esta necesaria insurrección. Dumouriez se encontraba a la cabeza del ejército. Brissot había escrito de él anteriormente que, después de Boncarrère, Dumouriez era el más vil de los hombres. Dumouriez había respondido por escrito que Brissot era el más grande de los bribones, sin ningún género de dudas. Había pregonado que el origen de la cólera que la facción fingía contra él se encontraba en su negativa a dividir con ella los 6 millones que le habían concedido para gastos secretos en la época de su ministerio y de su amistad. Uno y otro prometieron revelar otras interesantes cosas por el estilo, pero tales revelaciones no tuvieron lugar. Sigue siendo un problema hasta qué punto esta discusión era auténtica. Lo cierto es que, cuando tomó el mando del ejército en Chalons, Dumouriez se llevaba muy bien con la facción y con Brissot, que le rogó emplear a Miranda para un importante cometido, si se puede creer lo que el propio Brissot dijo ante el Comité de Defensa General. Ignoro lo que hubiera hecho Dumouriez si París y los demás departamentos no se hubieran levantado el mes de septiembre para aplastar a los enemigos interiores y exteriores. Pero lo cierto es que este movimiento general de la nación no favorecía al rey de Prusia en sus proyectos para penetrar hasta el corazón de Francia. Dumouriez lo rechazó con mucha suavidad durante una larga retirada bastante tranquila. A despecho de nuestros soldados,
a cuya impetuosidad se ponía freno constantemente, mientras tenían que limitarse a morder su sable temblando de cólera al ver que su presa se les escapaba. El ejército prusiano, devastado por las enfermedades y por la penuria, pudo salvarse y fue abastecido y tratado con una generosidad que contrasta con las crueldades de que fueron víctimas nuestros bravos defensores. Y Dumouriez parlamentó y trató con el rey de Prusia cuando Francia y el ejército esperaban ver sepultados el poder y el ejército de aquel déspota en las llanuras de Champagne o de Lorraine, donde el propio Dumouriez, en cartas a la Asamblea Nacional, había anunciado que los enemigos no podían escapársele. Dumouriez se mostró tan complaciente y tan respetuoso con el rey de Prusia como insolente se mostraría después con la Convención Nacional. Al menos hay que poner en duda que haya rendido más servicios a la República que a los prusianos y a los emigrados. En lugar de terminar la guerra y consolidar la revolución exterminando a aquel ejército, cuya pérdida nuestros enemigos nunca hubieran podido reparar, en lugar de unirse a los demás generales para extender nuestras conquistas hacia el Rin, regresa a París, y después de vivir por algún tiempo en estrecha intimidad con los corifeos de la facción, parte para Bélgica. Su debut constituye un brillante éxito, el éxito necesario para devolverle la confianza que su conducta con los prusianos le había arrebatado. Pero todo el que compare con lo que hoy ocurre la atropellada temeridad que compró la victoria de Jemmapes con el sacrificio de tantos franceses republicanos, comprenderá fácilmente que aquel éxito favorecía más incluso al despotismo que a la libertad. Dumouriez era dueño de Bélgica. Si a partir de aquel momento hubiera invadido inmediatamente Holanda, la conquista de este país habría sido un hecho. Ahora seríamos dueños de la flota holandesa, las riquezas de este país se confundirían con las nuestras y su poder se habría añadido al de Francia. Y el gobierno inglés se habría visto perdido, y la revolución de Europa estaría afianzada. Se ha dicho, y yo mismo he creído por un instante estos rumores, que tal era el proyecto de Dumouriez, que Dumouriez había sido frenado por el Consejo Ejecutivo, pero está demostrado que este rumor no era más que un nuevo embuste propagado por la facción. En efecto, si, como se ha dicho, Dumouriez hubiera concebido este gran proyecto, si hubiera asociado a él su gloria y su fortuna, ¿por qué no reclamó el apoyo de la opinión pública contra las pérfidas oposiciones del Consejo Ejecutivo? ¿Por qué no invocó a la propia nación contra las intrigas que amenazaban su salvación? Es mucho más lógico pensar que ese rumor fue propagado por los enemigos de Dumouriez para restituirle la confianza. Es bien sabido que los jefes de esta facción poseen el arte de parecer divididos en algunas ocasiones para ocultar su criminal acuerdo. Por lo demás, aunque Dumouriez haya tomado parte o no en aquel funesto retraso que sufrió la expedición a Holanda, el hecho debe ser imputado a la mala fe de la mayoría del Consejo Ejecutivo y de los corifeos de la facción que dominaban en los comités diplomáticos y de defensa general. Los propios diputados bátavos, en una memoria que han hecho pública y que se encuentra en nuestras manos, se han quejado amargamente de la obstinación con que el ministro de Asuntos Extranjeros viene rechazando sus ofrecimientos y sus instancias desde hace 3 meses. Al menos no se puede negar que Dumouriez y los jefes de la facción estuviesen completamente de acuerdo sobre el proyecto de arrebatar Bélgica a Francia. Ya se conocen los esfuerzos de Dumouriez para impedir la ejecución de los decretos de los días 15 y 25 de diciembre. Ya se conocen todas sus perfidias. Por otra parte, ya se sabe que el comité diplomático ha rechazado a todos los pueblos que querían incorporarse al nuestro. Roland decía a los diputados de Saboya: tienen que enviarme saboyanos para pedirnos la unión con su país. Los recibiré a caballo. No entiendo por qué queréis uniros a nuestra anarquía, decía Brissot a los belgas y a los liegeses. Semejante era el lenguaje de los Guadet y de los Gensomé. Llegaron hasta el extremo de retrasar todas estas uniones hasta que el partido enemigo de la revolución lo tuvo todo dispuesto para impedirlas y hasta que los déspotas consiguieron reunir fuerzas suficientes en contra nuestra. Dumouriez